Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a esta su casa. En estos tiempos donde la humanidad anda celebrando fiestas paganas, Dios ha preparado y ha apartado este tiempo y este lugar para que usted y yo estemos reunidos para venir a aprender, para venir a recibir ese pan, ese alimento diario que usted y yo necesitamos. Toda la gloria y toda la honra sea para el Santo, el Sublime, el Eterno, el Dios Todopoderoso, que nos permite reunirnos. No sabe cuán alegre estoy de compartir con usted este tiempo maravilloso, un tiempo diseñado en los cielos para que usted y yo estemos acá en esta su casa, la casa del Señor. Acompáñeme desde ya, abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su mano, abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 107 del verso 20 en adelante. Estoy muy contento y es un día muy especial esperado por todos y especialmente por su servidor porque sabía que en este tiempo Dios había preparado esta porción de la palabra del Señor para que sea nuestro alimento. Así que, preparado para recibir esta porción bendita, esto tómelo como un buen plato, de ese plato que a usted más le gusta. Así hoy nos dará, solo que el alimento es espiritual. Dice Salmos capítulo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta versión, para los que están en televisión, dice esta versión que vamos a estar leyendo, por ejemplo, dice, vamos a ver, vamos a dejarlo como por acá, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que Dios añada bendición a su palabra y que Él nos permita desarrollar este tiempo, este tema, esta palabra conforme Él la tiene diseñada. Acompáñame a hacer una palabra de oración. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vengo delante de tu presencia junto con los hermanos que nos acompañan en este tiempo maravilloso. Te pido que por favor me ayudes a desarrollar este tema de la mejor manera y que quede cincelado en nuestros corazones y que lo podamos poner por obra. Toma el control del tiempo, de las cámaras, del internet, Señor. Toma el control de todo lo que influye para que esta prédica salga tanto en las redes sociales como acá de manera presencial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire usted, queridísima comunidad cristiana, la Biblia dice que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Me encanta esta versión que estamos leyendo y que estamos teniendo en pantalla, que dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De la muerte. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero que platiquemos bajo el tema la palabra que sana. Mire usted qué bonito, porque a veces uno pasa muy rápido el tiempo y a veces no le presta atención a las cosas que suceden. ¿Se ha fijado? Somos muy dados a ir en las actividades diarias sin prestarle atención a muchas cosas. Somos muy dados a que cuando nacemos nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enseñan a conducirnos por la vida. Pero fíjese usted que qué hermoso porque dice que Él envió su palabra y los libró de la muerte. Si pudiéramos leer un poquito desde el verso 18, para los que están en televisión, desde el verso 18, eh, vamos a leer, dice, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta la puerta de la muerte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En verso 19, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. ¿De qué los salvó el Señor? De sus aflicciones. Y el verso 20 dice, y Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Fíjese usted, queridísima iglesia, que como está viendo usted en pantalla, la palabra que sana. Mire qué hermoso porque hoy en día estamos viviendo tiempos donde mucha comunidad cristiana, muchos hermanos en la fe, están padeciendo diferentes tipos de enfermedades. Y entiéndase que las enfermedades no solo son de índole almático. De hecho, no solo son de índole corporal.
Porque si bien es cierto, cuando el alma se enferma, ¿ok? Este tipo de enfermedades se representa a través del cuerpo. Porque el cuerpo, que es el vehículo donde nosotros nos conducimos, tiende a enfermarse. Que del corazón, que de la sangre, que de luego la piel, problemas cardiovasculares, problemas musculares, problemas mentales, de todo tipo de problemas. Pero también hay una enfermedad que son las enfermedades del espíritu. Y en muchas ocasiones, esas enfermedades no son descubiertas, mucho menos podrían ser sanadas por alguien de la tierra, por la ciencia, por los médicos. Por eso es muy importante que le prestemos atención a este tema, porque lo primero que vamos a hacer en este momento es a identificar qué tipo de enfermedades son las que tenemos nosotros. Porque de alguna manera, sea como sea, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu adolece de algún tipo de enfermedad. Por eso es muy importante que en esta mañana recordemos que Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Pero ¿cuándo fue que envió la palabra el Señor? ¿Cuándo fue que envió la palabra el Señor? Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Se ha fijado que somos muy dados a empezar a clamar al Señor cuando estamos en estos tiempos heridos, llenos de enfermedades, corazones rotos? Aquí tenemos un montón de enfermedades espirituales, corporales, enfermedades del alma, espíritus malignos. ¿Se ha fijado que una vez uno se dice, pero ¿y cómo fue por qué ando irritado? ¿Por qué ando enojado? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Pero hoy en la mañana el Señor te dice que Él tiene una palabra de poder, diga conmigo, una palabra de poder para sanar esas enfermedades corporales, almáticas y espirituales. Así que hoy, en esta mañana, en este tiempo maravilloso que el Señor nos permite, nos está revelando que esta palabra que Él tiene preparada para nosotros es la medicina para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y es la salvación que nos dará este tiempo maravilloso. Así que me llama mucho la atención el hecho que el verso 19 del Salmo 107, capítulo 19 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Somos muy dados, repito, a que cuando tenemos el problema, cuando se representa esa enfermedad, es cuando acudimos al Señor. Pero yo diría, ¿por qué esperar? ¿Por qué tendríamos que esperar estar ahogándonos para levantar la mano y pedirle al Señor que nos salve? ¿Por qué tendríamos que llegar a ese tipo de enfermedades si fuéramos un poco más preventivos? Está comprobado, tanto en la Biblia como en la parte ya científica, los entendidos, que cuando uno canta, cuando uno alaba al Señor, cuando uno viene y glorifica a Dios, somos seres musicales, iglesia. ¿Acaso por qué tienen éxitos estos montones de artistas que le cantan al alma, que le cantan al corazón? Allá por los años 70, 80 estuvo de auge la música romántica y que un Camilo Sesto, etcétera, etcétera. ¿No será que en algún momento descuidamos nuestra parte genética espiritual, que nosotros debemos de estar en constante agradecimiento a Dios, en constante adoración a Dios para evitar esta gran cantidad de enfermedades? A la luz de la palabra, hoy vamos a ver que si hay enfermedades que provienen del Padre. Hay espíritus que provienen del Padre y que Dios lo permite por alguna razón en su soberanía. Hay otras enfermedades provenientes del alma causadas por una mala alimentación, causadas por un grado de estado de ánimo, de aflicción como Ana. Ana dice que estaba afligida y ese estado de aflicción que ella tenía no le permitía que su cuerpo estuviera fértil. Más allá de que el Señor después le habilitó cuando ella fue liberada, cuando esa angustia fue quitada, cuando dejó de pelear con Penina y cuando se fue al templo a adorar.
tuvo un fruto maravilloso. El poder de la palabra. Y eso lo vamos a ver después. Perdón que me estoy adelantando demasiado. Cuando el sacerdote de turno la liberó con una palabra. Así que avancemos por cuestión de tiempo. Volvamos a leer el Salmo 107:20. Es que me encanta esta palabra. Envió Dios su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ya hemos visto que Dios no necesita en muchas ocasiones, métodos humanos para obrar en sanidad. El Señor no necesita. Por eso Él ya dejó establecida su palabra. La palabra profética más segura. La hemos visto, estudiado, hablado, se nos ha enseñado de un ángulo, de otro ángulo, de todas formas se nos ha enseñado que la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, tenemos un manual de sanidad al alcance de nosotros. Una palabra de sanidad. Porque la palabra de Dios trae sanidad integral. Porque cuando tenemos a un papá sano, a una mamá sana, tenemos hijos sanos. Y cuando tenemos papá, mamá e hijos sanos, vamos a tener una generación sana por la palabra de Dios. De una sanidad, curados de una sanidad espiritual, de una sanidad corporal, de una sanidad del alma. ¿Se ha fijado que nosotros somos mucho en observar que hay ciertas razas humanas, los anglosajones como le llaman, de ciertos países? Acá en Estados Unidos, por ejemplo, se ven personas que andan conduciendo a un grado de edad de 80, 90 años y se ven bien robustos, decimos nosotros, bien macizos. Allá en Honduras hay un palo de nombre nacascolo, se ven como palos de nacascolo, duros, fuertes. Son personas que genéticamente heredaron cuerpos sanos, más allá de que hay que estudiar el alma y el espíritu de ellos. Pero volviendo al punto, una palabra de Dios, diga conmigo, una palabra de Dios basta para restaurar completamente nuestra vida de forma integral, de forma generacional, de forma familiar. Pero hoy corremos a los médicos, acá en Estados Unidos. Los americanos tienen por costumbre visitar mucho al psicólogo, que no está malo, el psicólogo es el que estudia el alma. Pero ¿por qué antes de ir allá? ¿Por qué no vamos primero a la Biblia? Vengamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Antes de ir a las redes sociales. Hay personas que antes eran un poquito más cardíacos porque antes yo lo vi, tenía la Biblia y vamos a ver qué dice el Señor. Y donde me abra, ese es el verso que quiero. No sé usted si es muy joven para entenderlo, pero así era antes. Pero ahora no, ahora la gente va a TikTok. Voy a abrir TikTok y voy a ver qué me entiende el Señor ahí. No digo que sea por 100% malo, pero deberías de ir a la palabra. No buscar esa sanación moderna a través de las redes sociales, a través de un video. Es que la palabra de Dios sigue estando viva y eficaz hasta el día de hoy que estamos teniendo esta conversación con usted. Y yo quisiera que por favor me acompañaras al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Vamos a ver si lo ponemos en televisión. Hebreos 4:12. Me encanta, porque el Señor nos recuerda, iglesia, Hebreos 4:12. Vámonos corriendo para televisión. Y dice, porque la palabra de Dios, escucha bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínese usted qué tan poderosa es la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz. Esa palabra que hoy tú tienes en la Biblia, esos 66 libros están vivos. Si tan solo pudiéramos comprender la magnitud y la grandeza de este libro que nosotros tenemos al alcance, iglesia, nos cambiaría la vida, nos cambiaría totalmente la vida, porque dice mi Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante
que cualquier espada de doble filo. ¿Cómo no vas a recibir sanidad corporal? ¿Cómo no vamos a ser libres del alma? ¿Cómo no vamos a ser libres en el espíritu si tenemos la palabra que es eficaz, es viva? Iglesia, la palabra que sana, la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser liberados en este momento? ¿Tienes problemas de adicción al alcohol? Es una enfermedad. ¿Tienes problemas, ausencia paternal, maternal? Son problemas del alma, son problemas. ¿Te sientes angustiado, irritado? Cualquiera que sea el problema, este es un buen momento para que revisemos y comprendamos a la luz de la palabra que esta, que es la palabra de Dios, está viva y es eficaz. Y hoy puede ser ese momento que Dios estaba esperando que tú aceptaras su palabra. Me encanta, porque muchos andan buscando a personas que le lean las manos, que le repare el futuro. Muchos se van a hacer una limpia con ruda y otras cosas ahí bien raras porque el niño tiene mal de ojo, por ejemplo. En Centroamérica es muy común eso y que les amarran un cordón con cositas rojas y azules ahí. Eso es brujería. Eso no es palabra de Dios. Pero por cuestión de tiempo, vayámonos a qué dice la palabra de Dios en el Evangelio, en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, vamos a ir a los Evangelios. ¿Usted trajo Biblia? ¿Sí? Levante la mano los que trajeron Biblia. Vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Mateo, capítulo 8, verso 8. ¿Qué les parece si leemos del 8 en adelante? Me encanta porque definitivamente el Señor todo lo dejó establecido para que pudiéramos nosotros entender el poder de su palabra. Pero el centurión respondió y dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados, dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve, y este va, y digo al otro ve, y el otro va, y el otro dice viene, y él viene, a mi siervo haz esto, y lo hace. Mira que me llama poderosamente la atención porque imagínese usted, vamos a subir un poquito más desde el verso 5. Quiero leer desde el verso 5, porque me gusta esta porción porque dice, y cuando entró Jesús, diga conmigo, cuando entró Jesús, en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero aquí se le activó la parte militar a este centurión. Y los que son militares y los que han servido a su país en la parte militar saben que el militar es disciplinado. El militar, si le dan una orden, lo hace. Y el militar sabe de autoridades. Por eso para nosotros es muy importante, iglesia, que entendamos que la Biblia dice que somos soldados de Cristo, pero un soldado entiende cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual y sobre todo la autoridad. Y me encanta porque el centurión nos enseña que como soldados de Cristo nosotros necesitamos activarnos en el mundo espiritual sabiendo cómo funciona la palabra de Dios. Porque Jesús le dijo, yo iré, no te preocupes, parafraseando un poco, yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero mi Biblia dice que el centurión, mi Biblia dice, iglesia, que el centurión, pero el centurión respondió y dijo, Señor, primero lo reconoce como su Señor. Sabe que tiene ante él una autoridad sobrenatural, alguien que tiene un rango más alto que él. Y le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra de Dios.
y mi criado quedará sano. Mira, iglesias, es que este centurión me llama mucho la atención porque él conoce del mundo espiritual. Él entiende y luego le pone un poco de contexto a Jesús y le dice que él también es un hombre bajo autoridad. Y bajo la autoridad de él tiene otros subalternos que obedecen su palabra. Y muchas veces nosotros llamamos al pastor, pastor, ¿cómo está? Mire que mi hija tiene calentura, mire que mi hijo tiene esto, mi hijo aquí, mi hijo allá. Pero hermanito, si tú tienes la palabra de Dios a tu mano, tú tienes el libro, 66 libros sagrados que están vivos y eficaces hasta este momento. Toma la palabra y dile, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo reprendiendo, vengo desautorizando todo espíritu de enfermedad. ¿Acaso no dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma y que Jesucristo reprendió el espíritu de enfermedad que tenía? Repréndelo y declara sanidad sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Estamos pasando problemas económicos, por ejemplo, en estos dorados tiempos donde hay tantas crisis financieras y económicas. Si no puede ir el pastor a orar por ti, si no puede ir el anciano a orar por ti, si tú todavía dependes de una oración, no digo que está mal, está bien. Pero si es una necesidad y es una urgencia, tú puedes abrir tu boca y hablar, declarar, pronunciar esta palabra que esté en la Biblia, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, dice, mira qué bonito. Y mira, este verso me llama mucho la atención, el verso 10. Mira, ahí te lo estoy marcando. Y al oírlo Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando el Señor escucha tu oración? Cuando Dios escucha nuestra oración, ¿qué es lo que sucede? Dice que se maravilló. Dice que se maravilló. Qué hermosa es la palabra de Dios. Dice que se maravilló. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, oye, aquí es donde tú comienzas, donde esa fe tuya, esa obediencia tuya, comienza a ser de ejemplo para los demás creyentes, para los demás de la iglesia. Dice que al oírlo Jesús se maravilló y los que le seguían. En verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Iglesia, ¿cómo estamos con nuestra fe? Hay muchas formas de recibir sanidad, por la palabra de Dios, por la fe. Ya vamos a ir estudiando poco a poco, pero téngame un poco de paciencia. No importa qué tan lejos esté tu problema, iglesia. Escuchen los que están en España, pero los que están en las redes sociales. No importa qué tan lejos esté tu problema. ¿Vives en Canadá? ¿Vives en Estados Unidos? ¿Estás en Centroamérica? ¿Estás en la Patagonia, allá en el Perú? ¿O estás en Europa, en Asia, en África? No importa dónde estés, la palabra de Dios sigue estando viva y eficaz. Y hoy, en esta mañana, es un buen momento, porque esa es una de las virtudes que Dios le ha dado a esta iglesia Barak, que se conectan personas de todas partes del mundo y que pueden, a través de estos medios, de las redes sociales, recibir esa sanidad divina que necesitan en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. No importa cuán lejos esté tu problema, si tienes fe en la palabra de Dios, hay sanidad el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, recibe el día de hoy sanidad divina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para los que están en las redes sociales, reciba sanidad en el nombre de Cristo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Y Jesús sana con una sola palabra, si tan solo tenemos fe. Si tan solo podemos activarnos como soldados de Cristo. Amén. Pero continuemos. Yo quisiera que me acompañaras, porque Dios no solo sana, Él no es limitado, no solo sana a tu familia, a tu esposa, a tu cónyuge,
a tus empleados, a tu empresa. Dios sana naciones. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Crónicas. Para los que están en televisión, permítame colocarlo. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, del verso 14 en adelante. Un verso conocido por muchos. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual, esta versión dice, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Qué dice que va a sanar? ¿Qué va a sanar? Va a sanar nuestra tierra. ¿Se ha fijado que en muchas ocasiones hay países, como en el África, por ejemplo, que genéticamente, a través de la descendencia, vienen heredando enfermedades? Hay tierras, hablando de forma natural, que están enfermas. Hablaba con alguien y me decía, en Haití, por ejemplo, hay tierras que están enfermas, tierras que están desoladas, que no tienen nutrientes. Pero el arrepentimiento integral de una nación puede traer sanidad territorial, puede traer sanidad a esa tierra. Y si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, oraren, buscaren mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré ¿qué? ¿Qué va a sanar el Señor? La tierra. No importa dónde tú estés. Por ejemplo, yo soy de Honduras, vivo en Estados Unidos, pero soy de Honduras. Y hay tierras en Honduras que son peligrosas. En América Latina hay ciudades que no se pueden, que no ingresa la policía por lo peligroso que es. Acá en Estados Unidos, por lo menos los últimos años que he estado viviendo en Estados Unidos, hay tiroteos por todos lugares, por diferentes estados, ciudades, no se escapa nadie. Pero Dios hoy puede traer sanidad espiritual a esa familia, a esa tierra, a ese país, que como pueblo integral podemos obtener esa sanidad. Por eso es importante para los que están en las redes sociales que siempre les decimos, comparta. El otro día recibí un mensaje. Estuve hablando con un alcalde de una ciudad de mi país y me estaba hablando y me decía, explícame esto, explícame lo otro. Y yo le decía, alcalde, usted puede declarar sanidad sobre su municipio. Usted puede hacer esto y lo otro. Y le dije lo que podía hacer a la luz de la palabra. Porque la palabra de Dios es la que sana. Pastor, hasta los políticos, a quien sea, a cualquier país, la palabra de Dios sana. La palabra de Dios sana. ¿Pero qué dice? Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Arrepentimiento y convertimiento. Porque en muchas ocasiones, ya lo hemos platicado acá, vamos por los milagros, vamos por la sanación, venimos a la iglesia por el milagro, pero nos vamos con el milagro, nos vamos con la sanidad, pero dejamos olvidado al Dios de los milagros. Hay muchos países que reciben sanidad, reciben liberación, pero no se convierten. Tienen remordimiento. En el momento tienen remordimiento y pareciera que están arrepentidos, pero es remordimiento. Remordimiento no es convertimiento, porque el convertimiento trae arrepentimiento. Si usted se arrepiente, estoy seguro que usted se convierte ahora sí en un hijo de Dios. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, hay que arrepentirse y convertirse. Revisémonos.
¿Cómo vamos, iglesia? Dios mío, 30 minutos. Avancemos. ¿Dónde podemos comenzar tantos textos bíblicos? Vayamos a Marcos capítulo 5. Este tema está bastante amplio. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 5, un verso conocido por muchos, en el capítulo 5, verso 25. Ay, lo moví. Marcos 5, 25. Aquí está. Marcos 5, 25. Aquí. Vamos a pasar para los que están en televisión, porque para mí es muy importante que todos leamos la Biblia. ¿Qué hemos dicho y enseñado en este lugar? Que usted tiene que tener Biblia en mano. Usted tiene que estar seguro que lo que estamos diciendo en este lugar sea Biblia, que no nos estamos inventando nada. Y una mujer que había tenido flujo de sangre, ¿por cuántos años? Por 12. Y había sufrido mucho a manos ¿de qué? ¿De qué había sufrido mucho? A manos de médicos. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Fíjense, hermanos, que yo recibí una operación acá en Estados Unidos de forma láser, de forma electrónica, si se puede decir, en mi costado izquierdo. Y créanme que me dejaron bien dañado. Me duele en algunas ocasiones. Y lo peor de todo, no me sanaron. Pastor, ¿y entonces cómo está predicando de la palabra que sana? Porque cometí un error. Antes de ir al médico, tuve que haberme sometido a un tiempo de oración, de clamor, de convertimiento al Señor. Y me fui y no me sanaron. Y ahora por fe declaro que estoy sano, pero tengo consecuencias por no haber obedecido la palabra del Señor. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía, había gastado todos sus ahorros. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos doctores, médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario. Iglesia, hay afecciones biológicas que están afectando. ¿Se ha fijado que uno va al doctor y le preguntan si alguien, sobre todo, por ejemplo, los que padecen de asma, le preguntan, ¿quién de su familia ha sufrido asma? Papá, mamá, ¿qué abuelo? Son afecciones biológicas que ya vienen en el ADN de este cuerpo que afectan el cuerpo, valga el juego de palabras. Entonces, estas son las enfermedades según la carne, enfermedades físicas del cuerpo. Y esta mujer del flujo de sangre no es la excepción. Pero aquí viene la parte bonita, porque no solo nos vamos a quedar con la enfermedad, hoy vamos a recibir la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y cuando oyó hablar de Jesús, yo sé que aquí hay gente que está escuchando la palabra de Dios y que está prestando atención. Entonces dice, y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él. Tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a la palabra de Dios, tienes que venir a los pies de Jesucristo. No solo basta con oír. Ven a la palabra, ven a la iglesia, ven a Cristo. Se llegó a él por detrás, no es por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. ¡Qué fe más inquebrantable de esta señora! Verso 29. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada. ¿De qué? ¿De qué fue curada? Fue curada de su aflicción, iglesia. Estaba afligida. La enfermedad corporal no solo le estaba afectando su cuerpo, ya la tenía afligida, le estaba afectando su alma y su espíritu. ¿Y qué sucedió? Verso 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo,
¿Quién me ha tocado? Hasta una alabanza, ay, muy bonito, una canción. ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién te ha tocado? Ya los discípulos enojados. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Verso 33. Entonces la mujer, temerosa, temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Es que cuando tú reconoces que el Señor te ha sanado, cuando usted reconoce que el Señor es quien le ha dado esa sanación divina, usted dice, definitivamente, tengo que venir delante del Señor. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y quedarás sana de tu aflicción. Hay muchas enfermedades que vienen a causa del pecado. Por eso es que usted va a leer en la Biblia que dice, ve y no peques más. Porque hay enfermedades provenientes del pecado. Hay enfermedades provenientes de una genética. Hay enfermedades provenientes de una contaminación. Ahora que tú y yo estamos aprendiendo a la luz de la palabra, es que es cuando más cuidado debemos de tener, iglesia. Yo quisiera seguir, pero por cuestión de tiempo vayámonos a tocar otro ejemplo de una enfermedad del alma, ¿te parece? Que ya lo hablamos, de hecho, te adelanto a decirte que ya lo hablamos. Pero de todas maneras, acompáñenme al libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. 1:10. Wow, yo espero que todos los que estamos acá estemos comprendiendo y entendiendo esta palabra, que es la palabra que trae sanidad, la palabra de Dios. Vamos a dejar vamos a ver acá para que los hermanos de televisión puedan ver bien. Vamos a dejarlo así. ¿Qué dice? 1 Samuel capítulo 1, verso 10. Ella, muy angustiada. ¿Quién era ella? Ana. ¿Cómo estaba? Angustiada. Oraba al Señor y lloraba amargamente. Esta mujer sí tenía una tremenda enfermedad del alma. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos. Mira, reconocía Ana que había un Dios de los ejércitos. Si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca se apartará navaja sobre su cabeza. Y tú, yo ahí te dejo la tarea de que usted lo pueda leer en su casa, léelo en su casa completamente. Pero aquí tenemos una enfermedad, una tristeza profunda, una ansiedad, quizás hasta trauma si tú quieres. ¿Y qué fue lo que le dijo allá por el verso 17, 18? Ve en paz. Leámoslo, por cuestión de que tenemos que realmente exponer la palabra del Señor. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo Elí? Ahí te dejo la tarea de que leas todo el verso. Respondiendo Elí le dijo, ve en paz y que Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Lo hablamos al inicio del tema. Hablamos de Ana. Ana tenía una tremenda enfermedad del alma, que era tristeza profunda, que era ansiedad, quizás trauma si usted lo quiere, culpa, odio, rechazo. Se sentía rechazada por su marido por no poder darle hijos. Esta es una enfermedad del alma. Y si el Señor está permitiendo que en esta mañana podamos hablar de esto, es para que nos revisemos, iglesia. Nadie está exento de que le sucedan estas cosas. Nadie, iglesia. Amén. Nadie está exento. Ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue tu petición. Yo no sé cuántos de los que están aquí ahora mismo, si tú quieres, puedes hacer tu petición. Haz tu petición, dile, Señor, aquí estoy. Ya me hablaste de las enfermedades del cuerpo, me pusiste como ejemplo la mujer del flujo de sangre. Ahora me estás poniendo el ejemplo de Ana, que tenía una enfermedad emocional del alma. Tenía una tristeza profunda, tenía ansiedad, tenía traumas, tenía culpa, tenía rechazo.
todo este tipo de enfermedades del alma la tenían estéril. ¿Y cómo termina esto? Termina con frutos, porque dice, ve en paz, Elí, y le dijo, ve en paz y que Dios de Israel te conceda la petición que les he hecho. Y si usted logra leer toda la historia, se va a dar cuenta que Ana sí tuvo su fruto y tuvo muchos hijos más, hasta que fue liberada por la palabra de Dios. ¿Y a quién usó el Señor para liberar a Ana de esa enfermedad del alma? A un sacerdote. A un sacerdote. Iglesia, definitivamente necesitamos ser liberados en este tiempo. Y la mujer del flujo de sangre, el sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, la liberó. Pero vayamos un poquito más, entremos un poquito más. Lucas 15, el hijo pródigo, una historia conocida por muchos. Usted ya la conoce, ahí lo lee en su casita, Lucas 15. Tenemos el hijo pródigo, que era muerto y que revivió. Se separó, ese hijo menor es figura de los que estamos en una iglesia o estamos ahí resentidos y nos vamos a ir y vamos a ir allá y malgastamos toda nuestra vida. Hay orgullo, hay frialdad espiritual, ceguera espiritual. Hay una separación de Dios. Pero allá al final de la historia dice que mi hijo que era muerto ha revivido. Así vemos muchos hoy que nos hemos apartado por la razón que usted quiera. Nos hemos apartado de la iglesia. Nos hemos retirado de la iglesia. Pero hoy la palabra trae sanidad. Pero hay una enfermedad que es cardíaca, que son las enfermedades que provienen del pecado. Porque el pecado no solo daña la relación que nosotros tenemos con Dios, también trae enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Y eso está comprobado. En el Salmo capítulo 32, verso 3, la Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Volvemos al mismo punto. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos para poder recibir esa sanidad que necesitamos, sanidad espiritual. En muchas ocasiones, por mucha pastilla que usted pueda tomar, por mucho medicamento que usted se pueda meter, lo que se están haciendo millonarios es la farmaqueia. Usted lo que necesita es una verdadera conversión, un verdadero tiempo con el Señor. Lo que necesitamos como iglesia es apartarnos totalmente del pecado. ¿Cuántos dicen amén? El pecado oculto. Dios nos guarde. El pecado oculto puede enfermar cuerpo, alma y espíritu. Por eso usted logra ver que hay gente que no se sana. Ya lo acabamos de ver, Jesucristo tuvo que sanar a esa mujer del flujo de sangre. Lo había perdido todo. Yo encontré una enfermedad que no sé si al final usted vaya a estar de acuerdo conmigo, pero vayamos a este, si lo quiero leer, Deuteronomio, capítulo 25. Vayamos a los primeros libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, del verso 58 en adelante. Mire qué bonito. Espero, vamos a ver qué dice. Vamos a ver, se lo vamos a poner aquí a los que están en televisión. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible del Señor tu Dios, ¿qué dice? Entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, enfermedades perniciosas y crónicas.
Hay enfermedades que provienen de un juicio, como una rebelión, la rebeldía. Estas rebeldías que hoy están tan de moda, las protestas, lo estábamos viendo en los últimos días, que la rebelión es cardíaca, trae muchas consecuencias, pero hay enfermedades que vienen por rebeldía. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos muchísimo cuidado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 12, dice: mira, hermano, que no te haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Estas son enfermedades que vienen de un corazón endurecido. Mira, hermano, que no te haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios. El que no se deja sanar por la palabra de Dios puede endurecer su corazón y su vida espiritual se enferma. De esos hay un montón allá afuera, aquí no hay ninguno, que tienen su corazón endurecido. La rebelión les endureció su corazón. No se dejan sanar por la palabra de Dios. Este mensaje lo están cuestionando. Este mensaje lo están revisando. Y están diciendo: ay, que ese está barbudo, que por qué anda aquí, por qué no se pone saco. Están entenebrecidos. Están enfermos. Tienen un corazón enfermizos. El que no se deja sanar por la palabra de Dios se endurece y su vida espiritual se enferma. Y andan gastando de doctor en doctor como la mujer del flujo de sangre. Quien rechaza la palabra de Dios, rechaza también la sanidad. Aquí no hay ninguno, diga conmigo, no hay ninguno acá. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, en el verso 10, la Biblia dice: he aquí, la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Amemos, que aquí lo que haya aquí sean hombres y mujeres amadores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes que prefieren mejor un consejo en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Hay gente que prefiere el horóscopo. ¿Cómo es posible eso, que la voz de Dios no sea escuchada y que prefieren escuchar la voz de un creador de contenido? ¿Cómo puede ser eso? Rechazan la palabra del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Corazones vacíos, cuerpos enfermizos, almas con problemas de depresiones, ansiedades y sin sueño. El resultado es un vacío total. Pero qué bello, porque la sanidad completa viene de la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? ¿Por qué fuimos curados? Por sus llagas. Aquella vez, ahora que la gente está celebrando cosas que no sucedieron en este tiempo, pero aquella vez que Jesús dio su vida, aquella vez que Él cargó aquel pedazo de madera, no solo fueron nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Diga conmigo, Él también cargó nuestras enfermedades. En la cruz, Él pagó todos nuestros delitos y nuestros pecados. Y ahí, toda acta de decreto contraria fue anulada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Iglesia, la palabra de Dios sana. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Jesús es nuestra dirección. Jesús es la ruta para ir al Padre. Si hay aquí alguien que no ha aceptado a Jesús, este es un buen momento. Porque rechazar la palabra de Dios trae ruina, trae enfermedades. Pero si logras aceptar la palabra de Dios, si hoy nos convertimos de nuestros malos caminos, el Señor sana nuestra tierra, el Señor nos libera. ¿Cuántos dicen amén? Padre, acompáñame ahora, ponte de pie, ahí donde tú estás, ponte de pie, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento yo te pido, Señor,
te pido, te suplico que una palabra de sanidad entre en este momento. Aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, aquellos que están viendo este programa el día de hoy, esta prédica, Señor, a los que estamos aquí presentes, oh Dios Todopoderoso, podamos recibir sanidad. Yo hoy vengo de parte del Señor, iglesia, para declarar sanidad, una iglesia sana del alma, sana del cuerpo, sana del espíritu. Yo declaro que esta casa es una casa sana en el nombre poderoso de Jesús. Declaro compañías sanas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro mi compañía sana, el equipo de trabajo que está alrededor nuestro sano, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro servidores sanos, esposos, esposas y esposos sanos, hijos sanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No solo sanidad corporal, sino sanidad espiritual, sino también sanidad del alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, este es un tiempo de sanidad. Somos sanados por la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos sanidad, Padre, sobre esta ciudad, sobre este estado. Declare sanidad sobre la ciudad donde usted vive, sobre el pueblo, sobre el municipio, sobre el país donde usted vive, sobre el departamento donde usted vive. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo declaro sanidad en el estado de Georgia, Padre, que este estado se mantenga sano como nación, seamos una nación sana, apartado de todo pecado, convirtiéndonos de todos nuestros malos caminos. Declaro la ciudad de Beaufort sana, Estados Unidos, Padre, que vuelva al arrepentimiento y seamos una nación sana. Para mi país allá en Honduras, Señor, para los países de Centroamérica, que sean países sanos, Padre, que nos convirtamos de todos nuestros malos caminos, porque tu palabra dice que una de las voluntades tuyas es que procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén y amén. En el nombre de Jesús, iglesia, somos una iglesia sana. Él envió su palabra y nos sanó. Y no solo nos sanó, sino que nos liberó de la ruina. Y no solo lo de la ruina, sino que nos liberó de la muerte. Para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo sanidad. Yo recibo sanidad. Reciba sanidad. Diga conmigo, yo recibo sanidad. Yo recibo sanidad. Yo recibo liberación. En este hermoso momento yo recibo liberación. Y soy liberado de la muerte y de la ruina. Si pensabas que estabas arruinado, si pensabas que tus días se te habían terminado en este momento, hoy vengo a decirte de parte del Señor que si has recibido sanidad, tienes vida, y no solo vida, sino que vida en abundancia. Si pensabas que ya estabas quebrado, que ya no había vida en esa tu compañía, que estabas a punto de declararte en quiebra, yo te digo de parte del Señor que si tú hoy aceptas al Señor, y no es una condicionante, sino que consecuencia de obedecer la palabra del Señor, de aceptar la palabra del Señor, esa tu compañía también va a recibir sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te lleve en paz y en bendición. Te miramos, iglesia presencial, iglesia virtual. Te esperamos y te vemos en el próximo culto, en la próxima reunión. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones.